Así que comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de diálogos dedicada a psicología y a la enfermedad inflamatoria intestinal. Soy Beatriz Peña, técnica de ACO España, y estaré en esta sesión con vosotros junto con José Manuel Rodríguez Pozo, psicólogo que durante muchísimos años lleva ya colaborando con la asociación ACU Extremadura. Diálogos es un programa de formación a través de estas sesiones online en la que pretendemos que estéis en contacto con profesionales de diferentes áreas relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal para que podáis hacerles preguntas y hablar, chatear con ellos, en este caso, estéis donde estéis, da igual el lugar. Este programa es posible gracias a la colaboración de AbbVie, Takeda, Pfizer y Janssen. Entonces, José Manuel nos va a hacer una introducción a esta materia. Vais a poder hacerle preguntas a través del chat que tenéis habilitado y yo se las iré leyendo. Iremos haciendo varias pausas a lo largo de la sesión para que sea lo más amena posible para vosotros. Voy a hacer o ampliar la introducción que hemos hecho de José Manuel. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, porque además de ser un psicólogo colaborador con una asociación ACU desde hace bastante tiempo, pues es licenciado en psicología, también tiene máster en psicología infantil por el Instituto Técnico de Estudios. Participó en el proyecto Acompañarte, que fue un proyecto que se realizó desde ACU España hace unos años para generar una red de psicólogos y psicólogas especializados en enfermedad inflamatoria intestinal. También ha participado en la primera reunión nacional de psicólogos en enfermedad inflamatoria intestinal y en la cuarta jornada de buenas prácticas en el ciclo de humanización y excelencia en la gestión sanitaria. Así que tiene una dilatada experiencia. Así que, José Manuel, cuando quieras, comenzamos. Muy bien. Si quieres, puedes compartir tu Sí, voy a compartir mi pantalla antes de nada. Como siempre, los problemas técnicos. A ver. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Como ha comentado Beatriz, soy José Manuel Rodríguez Pozo, licenciado en Psicología, y sí que llevo cierto tiempo trabajando con ACU Extremadura, gustosamente. Agradezco la oportunidad que me ha dado ACU España para participar en estos diálogos, que me parecen más que importantes, que son necesarios. Necesarios de verdad, porque la gente, las personas con Crohn y colitis ulcerosa y otras enfermedades inflamatorias necesitan información. Mi objetivo de hoy no es otro, sino el de mostrar lo mucho y bueno que desde el mundo de la psicología se puede hacer para las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Comenzaré con algunas cuestiones que todo el mundo seguro que conoce, que es un poco definir las enfermedades y las diferencias, pero creo que como introducción es necesario. Después hablaremos por qué la atención psicológica y veremos algunas técnicas o hablaremos de algunas técnicas de intervención psicológica que se utilizan. Ya os ha dicho Beatriz que bueno, lo interesante sería poder responder a vuestras preguntas si vosotros lo queréis conveniente. Psicología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y empezamos, ¿qué son las EI o qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Esto quizás no me tocaba definirlo a mí, pero creo que más adelante os daréis cuenta o se darán cuenta ustedes de por qué empezamos por ahí. Está conformada por la colitis ulcerosa y el Crohn. Son trastornos intestinales consistentes en la inflamación de las paredes del tubo digestivo. Como consecuencia de la inflamación, las paredes se inflan, se hinchan y se producen o se pueden producir úlceras. Estas enfermedades son crónicas, cíclicas y no contagiosas. Y lo digo con esta énfasis porque y esto es lo que voy a hacer
durante todo el diálogo, soltar estas cuestiones. Durante mi primer año como psicólogo que atendía a Extremadura, recuerdo la importancia que le dio a uno de nuestros usuarios el que en su centro educativo dijéramos que eran crónicas, cíclicas y no contagiosas. Porque había un desconocimiento absoluto por parte de las personas que rodeaban a ese enfermo y los miedos empezaban también a través de ello. Perdón, comienza generalmente entre los 15 y 25 años, aunque la diagnosis se hace en muchas ocasiones mucho más tarde y por desgracia se está viendo mucho antes. Y en España se supone que hay unos 120.000 afectados. Las diferencias entre el Crohn y la colitis, enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica que puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca al ano. Yo cuando se lo explico en los centros educativos, desde la boca al ano y el culo castellano, ¿vale? Evoluciona en brotes, hay fases activas de intensidad y duración variable y alternando con remisiones. Y la colitis es otra enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica del intestino grueso, del colon, de causa desconocida, evoluciona en brotes, de intensidad y duración variable. La clásica idea y foto que tenemos todos de cómo diferenciar las dos patologías más importantes de las inflamatorias intestinales. Las manifestaciones más comunes, el Crohn, el dolor abdominal, el malestar general, la diarrea, con o sin moco, el estreñimiento ocasional, la pérdida de peso, la hinchazón en el vientre, el dolor en la zona anal, la oclusión intestinal. Y en la colitis lo más común son las heces con moco y sangre, las diarreas, el mal estado general, la fiebre en ocasiones, el dolor abdominal, la pérdida de peso. A veces hay estreñimiento, que eso mucha gente le extraña muchísimo, las náuseas, los vómitos o las ganas de vomitar. Y hay una serie de manifestaciones extraintestinales, fuera del aparato digestivo, que también chocan mucho o afectan mucho en el plano psicológico a las personas, porque en principio no cuentan con ellas, que es la facilidad de tener cólicos biliares y renales, manifestaciones en la piel, inflamación en los ojos, la clásica uveitis. En niños y adolescentes puede haber retraso en el crecimiento, el dolor articular y el cansancio o la fatiga. Algo que permíteme que diga que es algo que muchas veces los médicos no tienen tan en cuenta como deberían. Luego, si sale el tema, lo hablaremos. Etiología. No hay una sola causa que lo produzca. Aparecen en individuos genéticamente predispuestos. Se supone la conjunción de factores ambientales exteriores, bacterias intestinales, producen esa respuesta inflamatoria intestinal anómala, que se perpetúa en el tiempo, produciendo la enfermedad y en ocasiones, y digo en ocasiones, una discapacidad. Hay una serie de tratamientos. Esos tratamientos tienen un objetivo: controlar la inflamación mediante la remisión de brotes, mejorar la calidad de vida del paciente y familiares, ahí lo tengo claro, y proporcionar al paciente y a los familiares los recursos y habilidades necesarias para adaptarse a la enfermedad, convirtiéndole en parte de la solución, no en un problema. Y bueno, la prevención de recaídas, que también es muy importante. Para esto, lo ideal, lo que todos queremos, lo que todos necesitamos, lo que todos soñamos, y que quizás no lleguemos a conseguir, es un abordaje multidisciplinar. Eso es la panacea, eso es lo que nos gustaría a todos. Que nuestros digestivos estuviesen ahí, que en el caso de cirugía también estuviesen ahí, que los psicólogos estuviesen ahí, que los reumatólogos estuviesen unidos, que los pediatras, en caso de patologías en niños, estuviesen ahí, nutricionistas, dermatólogos. Y si podéis verlo en la pantalla, hay algo que pongo con negrita y con mayúscula y que son los pacientes. Los pacientes tenemos que ser parte activa en nuestro abordaje multidisciplinar también. Somos alguien muy importante
en este abordaje multidisciplinar. ¿Por qué la atención y el apoyo psicológico? Pregunta del millón. Clarísima. Estas enfermedades van a tener una serie de repercusiones en el ámbito laboral, en el escolar, en las relaciones sociales, en el funcionamiento sexual, en los roles familiares y en el estado emocional general de la persona. Claro, con esta afectación creo que es más que necesario el apoyo psicológico en esta patología. ¿Cómo influyen los factores psicológicos en la enfermedad inflamatoria intestinal? El malestar emocional, que puede ser causado por el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, provocan empeoramiento de los síntomas físicos que ya tenemos, produciendo que estos sean más graves, que aparezcan con más frecuencia, que el tiempo de recuperación de un brote sea mayor, que los brotes incluso lleguen antes, porque también se ha demostrado que los brotes llegan antes si no nos cuidamos en ese plano. Por eso. Y eso es la influencia de los factores psicológicos en la enfermedad inflamatoria intestinal. Se dice que hay una serie de etapas cuando nos diagnostican, etapas clásicas, una primera etapa de negación, una etapa de miedo, una etapa de ira y frustración, una etapa de duelo y depresión, y a lo que queremos llegar y lo que necesitamos llegar es una etapa de aceptación y adaptación. En mi caso, en muchas ocasiones, pacientes usuarios de ACU Extremadura necesitan informes para pasar por el centro de atención a discapacitados o incluso para las incapacidades, y al final muchos de los diagnósticos en los que yo acabo con esas personas es un diagnóstico de trastorno de adaptación. O sea, nuestras vidas cambian. Por eso me gusta mucho esta imagen que hemos recogido ahí. ¿Y qué parte le duele? La parte que me duele es la realidad. Mi vida cambia. ¿Vale? Hay una relación clarísima. Aumento de síntomas, mayor malestar emocional, aumento de síntomas. Pero además, aumento de síntomas, sensación o percepción de que uno tiene una mayor incapacidad, y esa sensación de mayor incapacidad hace que crezca también el malestar emocional, con lo que aumenta el aumento de los síntomas. Si ven ustedes, es una relación bidireccional de estos tres factores que hace que el malestar psicológico en la enfermedad inflamatoria intestinal, y yo diría en casi todas las enfermedades autoinmunes, sea así. ¿Qué aspectos hemos de tener en cuenta en estas patologías? La cronicidad. Patología crónica siempre va a estar con nosotros, siempre va a ser una parte nuestra, pero no un todo, por favor. El curso, un curso lento, discontinuo, brotes y remisiones, eso cansa, es insidioso, ¿vale? La incertidumbre, desde la psicología siempre decimos que no hay nada que genere más ansiedad que la incertidumbre. La falta de control. La sensación que tienen muchos pacientes, muchos usuarios, de que no pueden hacer nada para mejorar su enfermedad. Un grave error, y aquí lo trabajamos. Los síntomas, el dolor. Yo que también he padecido, o padezco, mejor dicho, una enfermedad crónica donde el dolor estaba muy presente, siempre he manifestado algo que he recibido también de los pacientes con crónico-colitis ulcerosa, que su síntoma principal es el dolor. Aún uno se cansa de que le duela. Eso merma mucho la calidad de vida de la persona. Las diarreas, la prontitud, necesito ir al baño ya, ¿vale? El sangrado, la fatiga, cansancio otra vez, esa fatiga que yo digo que no es
no es directa, sino es una fatiga indirecta. O sea, no sabemos por qué estamos fatigados. Sí, estamos fatigados por nuestra patología. El malestar, esa pérdida o no de peso, ese cambio y otros. Las secuelas que puede dejar, hay que tenerlo en cuenta. Si nos tienen que operar, si nos tienen que cortar, como decimos habitualmente y coloquialmente la gente de los ACU, eso se nota. La calidad de vida se ve mermada totalmente. Es claro que se ve mermada en muchas ocasiones. Y además no son visibles, que eso nos suele dar bastante rabia, y son poco conocidas socialmente. Y ahí está parte del trabajo que las ACUS están haciendo a nivel nacional. Sensibilizar a la sociedad de estas enfermedades, de que existen, de que están ahí, y es muy, muy importante. Paradigma psicológico más efectivo, según todos los estudios, el paradigma que seguimos habitualmente los psicólogos que trabajamos con las ACU, que es la terapia cognitiva conductual, donde los pensamientos nos llevan a emociones y esas emociones nos llevan a ciertos comportamientos. Y en el caso de las enfermedades crónicas, también. Esta relación entre pensamientos, emociones y comportamientos puede hacer, de hecho hacen, que haya una variación en la percepción del estado de la persona. La persona no sufre por los sucesos, sino por lo que piensa sobre esos sucesos. O sea, el sufrimiento en sí no está en tener una patología, que también, sino en qué pienso sobre esa patología. Y ya veremos por qué. Durante el proceso terapéutico, se busca que la persona flexibilice la forma de pensar y encuentre en ella misma interpretaciones más funcionales y adaptativas de la enfermedad. La enfermedad es parte mía, pero no es un todo. No me voy a cansar de decirlo eso, pero es que lo notamos mucho en consulta. El centro de mi vida es la enfermedad, no. Tu vida es mucho más compleja, es mucho más sana. La enfermedad es parte de ti, pero no tú. Os he soltado quizás la primera parte, que era un poquito más, no sé si más rollo o más comprensible en ese sentido, más conocida por vosotros. Y ahora voy a ir, si te parece bien, con algunas técnicas, o si ya hay alguna pregunta, yo ya estoy en disposición, Beatriz. Han dejado una pregunta en el chat. Bueno, no, es un comentario. Dicen que efectivamente está claro que el dolor está muy presente en la SEI. Estás pidiendo la pregunta, pero mientras escribe, a mí me gustaría que, si es posible, que pusieras un ejemplo para diferenciar emociones, pensamientos y comportamientos. Porque yo creo que muchas veces en momentos clave de nuestro viaje como pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y diagnóstico, un nuevo brote después de un tiempo sintiéndonos bien, un cambio de tratamiento que no nos esperábamos, ¿no? Porque muchas veces sentimos que el cambio de tratamiento es como, vaya, se me acaba una posibilidad y eso significa que la elimino, ¿no? Que del arsenal terapéutico, que es la expresión, pues tenemos que eliminar uno de esos tratamientos. Bueno, nos suele también generar muchas emociones, pensamientos o comportamientos. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres palabras que cuando somos un barullo nos cuesta diferenciarlas? Mira, te pongo un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo de algo que llega mucho a consulta, porque me baso casi en eso. Un pensamiento sería, si sigo enfermo es porque hago algo mal. Ese sería el pensamiento. La emoción. ¿Qué emoción tendremos ahí? Tristeza, frustración, ansiedad. ¿No? ¿No? Claro. Esa frase. ¿Y el comportamiento? ¿Cuál podría ser ese comportamiento? Pues como hago algo mal y no mejoro, quizás deje de hacer lo que hago. Con lo que puedo dejar el tratamiento, puedo dejar mi forma de vida que es más sana para mí, todo eso. ¿Se entiende claramente?
Pensamiento es aquello que me digo a mí mismo, la emoción es lo que me genera, que en este caso sería tristeza, frustración, ansiedad, y el comportamiento es aquello que hago a partir de lo que he pensado. Si yo soy capaz de modificar lo que he pensado, tendré otro comportamiento, ¿vale? Y la emoción será distinta. Si en vez de decir, si sigo enfermo es porque hago algo mal, pienso, aunque estoy mal, puedo hacer cosas para mejorar, mi emoción será mucho más positiva y el comportamiento vinculado a esa emoción va a ser totalmente distinto. Voy a cuidarme, voy a ver qué puedo hacer para mejorar. Entonces, si modificamos los pensamientos, está claro que podemos modificar mi estado general de la enfermedad. ¿Aclarado? Sí, es muy interesante, una breve introducción. Ya tenemos la pregunta. El dolor, que es una sensación, ¿puede llegar a convertirse en enfermedad? Entrecomillado. Según el DSM-5 nuevo, sí. Dolor crónico sería ya una patología en sí, ¿vale? Así lo definen. Pero tranquilos, como yo digo, hay tratamientos específicos en el plano psicológico para el dolor. O sea, se puede hacer mucho para modular el dolor. Hoy he tenido la suerte de tener una sesión con una paciente y hemos hablado de dolor. Y hemos utilizado una de las muchas técnicas que hay para modular el dolor. Y ha funcionado bastante bien. Sobre todo, se ha dado cuenta de que tenemos capacidad incluso para modular la percepción del dolor. Sí, se puede tratar desde la psicología, porque tenemos también, esto es una creencia o que se nos ha inculcado así, o pues es la imagen que tenemos de que el dolor, pues con una pastillita, no yendo a terapia. Pues mira, además te cuento, uno de los proyectos, de los programas en los que está Extremadura, creo que fue el año pasado o el anterior, uno de los talleres que hicimos es, además lo abrimos a otras enfermedades autoinmunes, fue tratamiento psicológico para el dolor. Cuando eso se hace es porque funciona, porque está probado que funciona. ¿Vale? Muy beneficioso, no es la panacea, no hace milagros como todo, pero sí nos ayuda mucho al control del dolor, a modular el dolor, a modular la percepción del dolor. Muchas gracias. Pero de momento no hay más preguntas, así que... Pues si os parece, seguimos. Bien. Vale. Hemos dicho que vamos a presentar algunas técnicas de intervención en enfermedad inflamatoria intestinal. Técnicas que están refutadas, que no son inventadas por nada ni por nadie. Y empezamos con algo que, por eso el principio, la psicoeducación. ¿A qué le llamamos eso? Proporcionar información acerca de las enfermedades inflamatorias intestinales es el primer paso que hay que dar en estos casos, en estas situaciones. Y desmantelar falsas creencias. Importantísimo. ¿Por qué he empezado por donde he empezado? Justamente por eso. Información sobre la enfermedad. Una de las preguntas que a los usuarios, a los pacientes que llegan a consulta, le hago yo al principio, y puede ser quizá un poco maliciosa, es: ¿te ha informado bien tu médico o tu profesional sanitario de qué es lo que tienes? Por desgracia, en muchas ocasiones la respuesta no es positiva. Yo siempre digo una cosa: para luchar contra un enemigo hay que conocerlo. ¿Vale? Y si conozco mi enfermedad, es más fácil de que pueda hacerla mía, llevarla conmigo, luchar con ella, ¿vale? En ese sentido. Importantísimo, la información. Para mí, y permitirme que sea tan directo, este libro, en ocasiones lo llamo nuestra Biblia. Este libro es ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Porque es información sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Y es una necesidad que tienen todos los pacientes.
¿vale? Y de las que, bueno, como tú bien sabes, Beatriz, y saben la mayoría, las ACUS se ocupan mucho de eso. Te dan una información fidedigna sobre las enfermedades inflamatorias intestinales. De hecho, antes de que continúes, bueno, no sé si lo tienes previsto hablar de ello, porque bueno, el libro que has presentado y ahora que hago lo escribió León Pecase, que era médico y paciente, él fue el fundador de ACU. Y bueno, aunque ya no está editado, es muy difícil de encontrar, o alguna asociación que tenga algún ejemplar. Es verdad que en su día fue un libro de referencia para muchos de nosotros. Ahora mismo que hay información por todos los sitios, ¿cómo se puede poner límites a la información? Porque lo hemos visto al principio, la enfermedad, estamos hablando de Crohn, estamos hablando de colitis ulcerosa, las enfermedades diferentes, muchos síntomas comunes, pero otros no, diferentes edades, que es verdad que hay mucha gente joven que la tiene, pero también aparece a otras edades, aparece también con diferentes síntomas de diferente manera, mayor, menor gravedad. Y claro, ahora mismo te metes en internet, que es lo más habitual cuando sales de consulta y no te han ofrecido toda la información que te gustaría tener, como has mencionado que te has encontrado algunos casos. ¿Cuál es el límite para la información? Porque sabemos que hay muchísima y de muchísimos canales, muchísimas fuentes. ¿Dónde tiene que dejar el paciente de buscar? Porque, o dónde debe decir, sí, tengo que continuar, con esto no es suficiente. Yo siempre les digo, las ACU, allí está la solución a eso, a una información fidedigna. Muchos pacientes llegan también con esta idea. José, he leído esto en el libro, me ha dado miedo, he leído esto en internet, me ha dado miedo y he dejado de mirar. Hay que darle una información lo más precisa posible y personalizada y adaptarla al conocimiento de ese usuario, de esa persona. Los tecnicismos conmigo, por ejemplo, no van, ¿vale? Porque creo que es un error. Hay que llegar, hay que comunicar al estatus donde se encuentra la persona. Yo decirle un tecnicismo a una persona creo que sobra siempre. Entonces hay que explicar, pero el mejor sitio son las ACUS. ¿Dónde? Donde nos informen. Pues lo has dicho tú. Claro. No. Bueno, pues, efectivamente trabajamos para eso, ¿no? Porque somos conscientes de la gran cantidad de datos, de experiencias de pacientes y nosotros filtramos, es una labor que hacemos tanto a nivel nacional como desde las asociaciones. Filtramos esa información, intentamos ofrecerle a la persona que nos pregunta pues la información básica, un poco que reforzar lo que se ha dicho en consulta, orientarle en consulta. Nunca sustituimos a el personal sanitario, eso evidentemente no, pero sí, forma parte de nuestra labor, así que bueno, los que estáis aquí, es que ya nos conocéis. Vuestra página. Muchas gracias. Vuestra página ¿vale? Es muy importante tener esa información. Porque tener información se relaciona directamente con una mayor calidad de vida, con menos sentimientos depresivos, con una mayor capacidad para afrontar la enfermedad, con un número mejor de relaciones sociales. Entonces, es importante la información, clarísimamente es importante, muy importante. Por eso siempre lo primero que cuando tenemos un usuario, con lo primero que solemos trabajar o con lo que suelo trabajar es dándole información diciendo qué necesita saber, ¿no? ¿Y qué preguntas hay que resolver? Pues las clásicas, ¿qué enfermedad es? ¿Cómo es? Las posibles causas, los síntomas frecuentes, tanto físicos como emocionales y los conductuales, o sea, también ahí, ¿vale? Decirle que puede ser realista, ¿vale? Los posibles tratamientos. Evitar esas falsas creencias, ¿vale? Si tengo Crohn, voy a tener cáncer de colon, porque eso es algo que te dicen mucho consulta. Eso, todo eso. Puedo tener familia, mi vida va a ser igual que antes, pues hay que informar sobre eso, siendo muy realistas y basándonos en lo que sabemos, en la experiencia que tenemos, ¿vale? Esas preguntas hay que resolvérselas siempre al usuario.
siempre. Sobre las falsas creencias. Eso de que viene gente, ha leído por ahí que es hereditaria, que la tengo yo, la va a tener mi hijo. Eso hay que quitarlo porque eso genera unos miedos, un sufrimiento totalmente innecesario en aquella persona. Es contagiosa, sí, que yo he leído en tal sitio que es contagioso. Va a degenerar en, ¿no? Lo que hemos dicho, posibilidad de cáncer de colon y tienes que explicarle que la posibilidad existe como en cualquier otra persona, pero que gracias a que tú vas a tener una vigilancia muy estrecha, la probabilidad de que eso llegue muy adelante va a ser mínima. Yo siempre les digo a los usuarios, a los pacientes, es más fácil que yo tenga un problema de cáncer de colon, que no tengo cronicolitis, que tú. Digo, porque tú, gracias a Dios, estás muy vigilado, estás muy controlado. Y eso es una ventaja que tienes, porque hay ventajas en tener esta enfermedad, y una de ellas es esta. ¿Vale? La dieta va a ser drástica. Al principio en medicina los médicos eran muy drásticos con la dieta. No podían comer esto, ni esto. Bueno, había gente que tenía problemas de desnutrición, justamente por eso. Todo eso ha cambiado. Pero aún así hay gente que piensa que puede ser muy drástica. Y lo que tenemos que hacer es una dieta lo más variada posible, solo eliminando aquellos alimentos que sabemos que nos hacen daño. Y en brote comeremos unas cosas y cuando estamos en revisión, pues podemos comer más. Y el no poder desarrollar una vida normal. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué es una vida normal? ¿La que hacía antes o la que hago ahora? Y me lo pregunto porque, sinceramente, yo era una persona antes de tener una enfermedad crónica y ahora soy otra persona. Y no sé si mejor o peor, pero distinta. O sea, ¿qué es vida normal? Tengo que adaptar mi nueva situación y esa será mi vida normal. ¿Qué pasa? Que es difícil en ocasiones. Ahí si te das cuenta, si os dais cuenta, lo que necesitamos es un cambio de pensamiento. Empezar por ahí. Y a partir de ahí, todo puede mejorar. Afrontamiento a la enfermedad. Técnicas de afrontamiento. ¿Qué objetivo tenemos? Favorecer una actitud de afrontamiento, mejorando la autoeficacia. Ahí no hay ningún médico, ahí no hay ningún digestivo, ahí no hay nadie. Ahí hablamos de autoeficacia, lo que cada uno puede hacer. ¿Vale? Enseñar factores que influyen en la experiencia de la enfermedad. ¿Qué es la experiencia de la enfermedad? Es aquello que yo pienso respecto a esta enfermedad. Y volvemos, si te das cuenta, otra vez a los pensamientos. Enseñar a establecer metas a corto, medio y largo plazo. Yo siempre digo, cuidado con las metas. Es muy bonito plantearse, bueno, pues ahora que ya no trabajo por mi patología, voy a licenciarme en Bellas Artes, que es lo que me ha gustado siempre. Y yo digo, cuidado. Ahora que no trabajas por tu patología, inscríbete en el curso de Bellas Artes, empieza a hacerlo y disfruta. ¿Vale? Porque niveles de autoexigencia muy grandes puede hacer que genere una mayor ansiedad, ¿vale? Y que además eso te genere un malestar mayor. Acordemos de esa relación en percepción de mi sintomatología o de mis emociones con esta patología. Y tengo una pregunta también respecto a las metas. Venga. Porque no sé si es que yo lo veo así, pero muchas veces, sobre todo cuando estás con la enfermedad muy reciente, acabas de empezar, tienes poca experiencia con ella y en un estado de pues, la enfermedad está mediana, grave, que te limita bastante. No sé, a mí me costó establecer metas. Es verdad que en algunas cosas no, que algunas cuestiones de mi vida las tenía muy claras, tenía 18 años en aquel momento,
pero otras muchas era como si tuviera una cortina delante de mí que no me dejara ver muy bien la realidad. O sea, tenía dificultad para plantearme esas metas a corto, medio y largo plazo porque, claro, me habían dicho que era crónica. Yo pensaba que iba a estar así mal todo el tiempo. No sé, ¿cómo se puede, a alguien que estuviera en esa situación, si me hubieras conocido con 18 años y te contara esto, ¿qué me hubieras respondido? Te hubiese dicho metas cortísimas, para que sean cortísimas y alcanzables. O sea, imagínate, con 18 años, a ti te pasa eso, y primero el objetivo principal es mejorar, y mejorar día a día. Entonces tu meta puede ser seguir hoy en el tratamiento, hacer el ejercicio físico que me han dicho, las pautas, seguir las pautas de alimentación que me han marcado, día a día, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso va a generar, es la clásica frase que se dice desde Oriente, ¿no? No es la meta, sino hay que disfrutar del recorrido. Entonces, plantearte metas muy cortas. ¿Qué pasa? Que cuando alcances esa meta, ese día seas capaz de cumplir aquello que te has propuesto, te estás mandando un reforzador. Te estás diciendo, hoy puedo con esto, ¿vale? Y al poder con esto, mañana te haces un planteamiento de metas también muy cortas, con lo que te vas a mandar otro reforzador. Ahora, como des el salto hacia adelante, eso genera ansiedad y puede llegar a generar frustración. Entonces, las metas tienen que ser muy cortitas y alcanzables. Eso ayuda mucho a seguir dando pasitos y pasitos y pasitos. ¿Sabes? Por mi experiencia, y hablo de experiencia personal en este caso, suele haber un proceso en el que el objetivo prioritario es mejorar físicamente, y cuando hemos mejorado ya físicamente, digamos, hasta un estatus, hasta un nivel aceptable, y que ya va a haber pocas variaciones en mi estado, o sea, cuando está controlada la patología, ahí es donde muchas veces el plano psicológico hace mucho más hincapié. Porque ya te ves que, vale, ya tengo mi tratamiento, ya estoy medianamente bien, pero ya no encuentras esos reforzadores. Y habría que buscarlos de alguna forma. ¿Entendido? Bueno, pues, si te parece, seguimos. Sí. Hay que comprender la enfermedad, pero comprender la enfermedad desde un área biológica, desde un área emocional, un área conductual y un área cognitiva. Cada vez que hablamos en psicología de cognición, hablamos de pensamiento, de ideas, ¿vale? Que ya he dicho que es fundamental. Área biológica. Clarísimo. Los síntomas de la enfermedad te indican que hay algo deteriorado en tu organismo. Y tienes que saber qué es, ¿vale? Y conocerlo. Eso sí que es lo más habitual. Vamos, tengo el colon ascendente o descendente, lo tengo no sé qué, no sé cuánto, hasta ahí llega mi inflamación, ¿vale? En el área emocional, los síntomas físicos se experimentan como un sufrimiento emocional. Y recuerda, la emoción hace que mi conducta pueda variar. Recordemos eso. El área conductual, los síntomas alteran mi ritmo vital, mi forma de vivir. Muchas de las cosas que haces o dejas de hacer están relacionados con mi enfermedad, con la enfermedad. Ahí hay unas carencias que nos pueden llevar a eso que siempre nos pasa, que es estado de ánimo bajo, niveles de ansiedad elevados, porque aquello que nos gustaba, igual por nuestra patología, dejamos de hacer. Aquello que nos daba ese empujoncito, esos reforzamientos vivenciales, igual dejamos de hacer. Y en el área de pensamiento, los síntomas los interpretamos y los valoramos en función del significado que nosotros le damos. Para alguien puede ser totalmente catastrófico tener una enfermedad crónica, y eso hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Y para otras personas puede llegar, o lo ideal es que sea algo molesto, sí, que vamos a tener siempre, sí, pero a lo que nos podemos adaptar y que podemos vivir con ello. Esa es una gran diferencia de estar
bien en el plano psicológico y estar bien o estar mal en el plano psicológico. Pero recordad que estar mal en el plano psicológico es también influenciar a la sintomatología de esta patología. Ahora está muy de moda decir que nuestro aparato digestivo es el segundo cerebro, ¿vale? Pues esta relación está ahí muy clara. En situaciones de enfermedad crónica, puede exagerarse la experiencia emocional, esa idea que tenemos, porque son periodos de tiempo muy largos, en que los síntomas no cesan y desarrolla un estrés físico y un estrés emocional que pueden hacer aparecer unos nuevos síntomas, añadir nuevos síntomas a los de la enfermedad. La tensión muscular, el insomnio, el cansancio. Yo es que no tengo insomnio porque me tengo que levantar a la noche a hacer caca. No, es que tengo insomnio porque estoy estresado emocionalmente, estoy específicamente preocupado porque mañana me tienen que hacer una colonoscopia y no soy capaz de dormir, tengo una tensión muscular con lo que mis articulaciones me duelen mucho más. Todo eso pasa con la enfermedad crónica. ¿Y qué factores que influyen en la experiencia de la enfermedad? Una serie de factores que influyen más, seamos claros, influyen más o menos en esta enfermedad. Claro, si la extensión de mi daño o los cambios degenerativos son mayores, es probable o es posible, aunque no es directamente proporcional, que esos factores físicos influyan en mi estado psicológico también. Pero no tiene que ser directamente proporcional. Sabemos de gente que con una colonoscopia, una anastomía, ha sido su salvación, ¿no? Bueno, de hecho hay, creo, una portada de la revista Crónica donde ponía esto es vida, ¿no? Y estaba la bolsa. Claro que sí, no tiene por qué ser directamente proporcional. La intensidad de los síntomas, el número de veces que vamos al baño, el grado de dolor, bueno, pues sí influye, pero no es directamente proporcional a cómo eres sentirme psicológicamente. Los efectos secundarios de los medicamentos. Los corticoides, los famosos corticoides que nos pueden afectar óseamente, ¿no? Y el cansancio. Pues sí, claro que es un factor físico a tener en cuenta, pero no es directamente proporcional. Hay gente que sabe, cuando tiene conocimiento de que eso puede pasar, la percepción del daño es menor. La tensión muscular, lo que hemos hablado antes, el estar tenso físicamente, eso genera mayor dolor. Son factores físicos directos, pero que no tienen que influir directamente o que no influyen directamente en la percepción del estado psicológico. Factores emocionales, la ansiedad, la preocupación, la tensión, directos, ira, altos niveles de excitación, la depresión o estado de anímico bajo. Estos factores pueden estar provocados por la propia experiencia de la enfermedad o por otros acontecimientos de la vida. En consulta hay veces que me dicen usuarios o pacientes, me dicen, José, hoy no hemos hablado nada de la enfermedad. Porque les choca. Y yo les digo, hemos hablado de tu vida. Y toda aquella cuestión que puede influir de forma negativa en tu vida, puede influir también en tu enfermedad. Y por eso creo absolutamente que es necesario también trabajar en esos factores. En esos factores emocionales, aunque no sean causa directa de la enfermedad. Factores conductuales, clarísimos. Abandono de actividades gratificantes. Ya no salgo con los amigos porque me van a entrar ganas de ir al baño y les corto el rollo. Es algo que es muy habitual, sobre todo entre los jóvenes. Aislamiento social. Como no puedo salir porque me pasa esto, la alimentación. Es que yo no como antes de, porque si no, no podré. Dejar el ejercicio físico, un error muy grande que cometemos muchos de los pacientes crónicos, a sabiendas de que con enfermedad inflamatoria intestinal
adaptando el ejercicio físico al estado, es altamente recomendable. ¿Vale? Y factores mentales. Aquí me gusta mucho esto porque, claro, está la focalización de la atención en síntomas. Si yo me levanto por la mañanita y lo primero que hago, aparte de ponerme las zapatillas, es pensar dónde me duele o cómo tengo en mi barriga, ¿vale? Estoy focalizando la atención en síntomas. Y focalizar la atención en síntomas es tener una mayor percepción de mi estado. Y tener una mayor percepción de mi estado puede generar que me sienta peor, ¿vale? Algo que parecerá una tontería, el aburrimiento. Yo les digo a mis usuarios, si tú te quedas en un sillón, tranquilito, calentito, sentadito y mirando hacia arriba, seguro que vas a estar peor. Y te lo demuestro cuando quieras. ¿Por qué? Te vas a aburrir. ¿Y dónde vas a focalizar tu atención? En tu propio estado. Y eso es lo que suele pasar. Creencias, actitudes cerca del significado de la enfermedad. Lo que hemos dicho antes, degenerará en estaré peor, no podré hacer. Y falta de control de la enfermedad. También es una lucha que tenemos los psicólogos de salud. Hay partes de la enfermedad que son incontrolables, sí, pero hay mucho que podemos hacer para controlar nuestra enfermedad. Y eso hay que machacar mucho, insistir mucho en ello, porque es mucho y de hecho esos diálogos quieren acentuar eso. Tenemos parte del control de la enfermedad. Nosotros hablamos de locus de control externo y de locus de control interno. Tenemos que saber que podemos hacer mucho para controlar la enfermedad. No todo lo que nos gustaría, porque cuando hay que ir al baño, se tiene que ir al baño. Pero sí que podemos hacer mucho. En un primer momento, los factores físicos son los que determinan en mayor medida la experiencia de la enfermedad, ¿vale? Pero una vez instalada, esta afecta a los emocionales, a los conductuales y a los mentales del individuo. Ahí es esa línea que te he marcado antes, que he dicho antes, que te he puesto como ejemplo, es importante. Y ahora, para cuando llegan esos factores y lo tenemos claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos seguir en ese sentido? Estrategias físicas son las que normalmente hacemos. Tomar medicamentos. Yo cuando llegan a consulta, ¿te cuidas? Me dice, sí, yo me cuido. Me tomo los medicamentos todos los días. Me pincho mi medicación toda la semana. Me cuido. Y después sigo con él y le digo, perdona, no te cuidas. Y dice, José, si yo me tomo la medicación, es que eso no es solo cuidarse. Es mucho más complejo. Siento decírselo así. Algo que me interesa muchísimo, mejorar la comunicación, ahí ponemos con médicos, pero sí con profesionales sanitarios, en general. Esa necesidad. Siendo paciente crónico, tiene que haber una relación médico-paciente generosa, digámoslo así. Y si no es así, yo lo siento por mis compañeros médicos, les digo, búscate a otro. ¿Por qué? Porque la relación médico-paciente va a hacer que tomemos las decisiones conjuntamente sobre la enfermedad. Y eso es muy necesario en todas las personas con patologías crónicas. Las actividades, pues hacer actividades, cualquiera, desde ganchillo a calceta. ¿Por qué? Porque focalizamos la atención de la enfermedad. El ejercicio físico, que lo hemos hablado antes, y técnicas como la relajación, que veremos un poquito más adelante. Estrategias de afrontamiento conductuales, ¿vale? Cuando quieras, si quieres preguntarme, me preparáis. Hay varias preguntas ya, así que voy a ir leyendo una por una. Venga. ¿Qué nos recomendaríais para tener unos niveles más bajos de ansiedad o depresión y frustración? Vale, ¿qué nos recomendaría? Seguir los patrones. Bueno, primero, buscar un ACU donde haya un psicólogo. Ese es el primer punto, ¿vale? Porque él te enseñaría, ¿vale?
Parece que te lo hemos dicho a propósito y no, que conste que José Manuel lo está diciendo por su propia voluntad. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque somos meras herramientas para guiar en este proceso, que es un proceso complejo, complicado, ¿vale? ¿Cuál? Si te das cuenta, todas estas estrategias que estamos nombrando pueden ayudarte a que tus niveles de ansiedad sean mucho más bajos y que tu estado anímico también mejore, ¿vale? No es baladí esto que estamos diciendo, todas estas estrategias. Claro, hay que establecer... o sea, nos lo has hablado, pero quizás haya que volver a Sí, repetirlo, que tenemos que esforzarnos, porque yo lo veo así, ¿no? Como que tendría que hacer un esfuerzo por tener un poco de actividad física dentro de mis posibilidades. Sí, Es un tema que hablamos ya en otra sesión de diálogos que tuvimos durante el confinamiento, que me parecía que además era muy válida para las personas con crónico-itis ulcerosa, porque en cualquier momento nos sentimos como atadas al váter. Nos tenemos que esforzar, lo veo así, ¿no? Corrígeme si me equivoco, nos tenemos que esforzar en buscar actividades que podamos hacer, que nos distraigan para no aburrirnos, para no centrarnos en la cantidad de veces que he ido hoy al baño o si me están doliendo las articulaciones o empiezo a tener una manifestación extraintestinal en los ojos, en la piel, y mejorar la comunicación con el personal sanitario, que a veces también es un reto. ¿Más o menos así? Sí, efectivamente. Esas son las conductuales, pero hay otra serie de estrategias, las emocionales. Por eso digo que necesitamos muchas veces la ayuda del psicólogo. El cambio de pensamiento respecto a la enfermedad, esa idea que hemos planteado antes, ¿no? Si yo no mejoro es porque algo estoy haciendo mal. Perdona, si no mejoras, puede haber unas pautas que estén equivocadas y vamos a buscar qué podemos hacer, ¿vale? La relajación es una de las técnicas que generan que los niveles de ansiedad bajan muchísimo, está más que comprobado, y además en todas las guías y recomendaciones para el crónico-itis ulcerosa está altamente recomendada. Las actividades placenteras, tengo que hacer aquello que me guste, ¿vale? Adaptándolo a mi estado. Quizás no pueda... otro ejemplo, ¿vale? Usuaria que hacía medias maratones en su momento, ¿vale? Diagnóstico, empeora, el planteamiento es no puedo hacer ya media maratones, no puedo correr, no puedo andar casi. Llegó una media maratón muy popular aquí y había trabajado con ella había empezado ya a correr un poquito y le dije, el planteamiento que tienes que hacer es irte con tus compañeros de equipo, irte a la meta, salir con ellos, ¿vale? Y correr lo que puedas. Con eso creo que, con eso voy a estar muy a gusto porque voy a vivir el antes de la salida, voy a estar con mis compañeros, voy a generar eso que he perdido, ese contacto social, esas relaciones, las voy a recuperar. Terminó la media maratón. No se lo creía. Era feliz en ese momento. Claro, porque aquello, aunque su tiempo fue el peor de toda su historia, normal, pero terminó aquella media maratón. Era feliz. ¿Qué pasa? Aquello que era un reforzador muy importante para ella, acabó cumpliéndolo. Pero es que hay veces que, aun ni siendo así, hubiese triunfado solo con haber estado allí en la salida con sus compañeros. Porque hubiese recuperado mucho de aquello que había perdido. Imagínate, antes estaba en una situación de desconsuelo, de pena, de estado de ánimo bajo. ¿Por qué? Simplemente porque no podía hacer aquello que le gustaba. Porque había perdido, ya te digo, relaciones sociales, contacto. ¿Vale? Y estas tendencias cognitivas, lo de la información de la enfermedad, el cambio de pensamiento llega otra vez y el cambio de foco de atención, lo que tú has dicho, ¿no? Si estoy solo pensando en mi patología, malo. Solo habrá patología. ¿Vale? Es muy importante. Solución de problemas. Otra técnica que tenemos que trabajar dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay más situaciones conflictivas y hay unos síntomas de enfermedad, unos tratamientos y unas pruebas diagnósticas que nos generan problemas.
Y enfrentarse de forma incorrecta a situaciones problemáticas puede provocar sentimientos de indefensión, de impotencia, mal humor, incomodidad, ansiedad. Todo eso nos lo genera. O sea, me tengo que hacer una colonostomía, tengo un miedo horrible a eso. Para mí es un problema. Tendré que buscar cómo solucionar ese problema. ¿Vale? Y un problema que es una situación real o imaginaria, y ahí volvemos a los pensamientos, a la que tenemos que dar una respuesta en un momento determinado que en ese momento no disponemos. Aquellas personas que resuelven de forma eficaz los problemas suelen tener mejor competencia social, menos estrés, menos ansiedad, se sienten más eficaces y se adaptan mejor a su enfermedad. Hay una serie de etapas en la resolución de problemas que hay que informarlos y hay que enseñarles a cómo resolver problemas. Son 5 etapas: una orientación general hacia el problema, aceptar que los problemas existen, y en esta patología existen problemas, ¿vale? Definir qué problema es. ¿Quién tiene el problema? El problema consiste en ¿por qué es un problema para mí? ¿A qué áreas me afecta? ¿Desde cuándo? ¿A quién más afecta? Y me vuelvo a los ejemplos. ¿Quién tiene un problema? Yo. Consiste en que me da miedo las inyecciones. Me tengo que pinchar todas las semanitas. ¿Por qué es problema para mí? Porque me da miedo, no soy capaz. ¿A qué áreas me afecta? A mi salud. Lo necesito para estar mejor. ¿Desde cuándo? Desde que mi doctora de digestivo me mandó esta medicación. ¿Y a quién más afecta? Pues a mi pareja. Porque el día que me tengo que pinchar, me pongo excesivamente irritable, ansiosa, incluso la respuesta de contestación hacia ella son peores. Después llegaría la generación de soluciones. Una lista y sin juzgar. A ver, me da miedo pincharme, ¿qué puedo hacer? Y lanzo una lista. Es una tormenta de idea, ¿no? Sin juzgar nada. Pum, 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 pum. Puedo hacer esto, puedo llamar a este, puede que me pinche mi pareja, puede que me vaya al centro de salud, ¿vale? Y pasaríamos al siguiente paso. Hay que tomar una decisión. Decidimos la alternativa más ventajosa de aquellas que hemos sacado antes. De aquella lista enorme, que si es enorme es mejor, porque hay más probabilidades, decidir cuál vamos a utilizar. ¿Vale? Pues voy a ir al centro de salud porque allí me pinchan y yo no tengo ni que mirar. ¿Vale? Y después vamos a ponerla en práctica y vamos a ver si esa solución funciona, si es veraz. ¿Vale? Y si no, pues empezamos otra vez al principio. Todo ese proceso, en esta técnica tenemos que enseñarle al paciente. ¿Vale? He puesto el ejemplo de la inyección porque es algo bastante común en Sí. esas fobias, ¿no? Fobia a la inyección. Nos han dejado unas preguntas que a lo mejor este es un buen momento también para plantearlas, que a lo mejor este esquema que nos acabas de presentar pues puede ser parte de la respuesta. Son varias preguntas. ¿Normalizar la enfermedad como rutina entre la gente que nos rodea o hacerla invisible a los demás para que, por otro lado, nos demos ocasión a sentirnos incomprendidos o incapaces? Y luego hay otro comentario que me parece que están interrelacionados en cierto modo. Igual parece una tontería, pero cuando me detectaron Crohn con 18 años, cuando lo comenté en mi entorno, no paraban de repetirme que cómo es que estuviera gorda teniendo Crohn. Entre sentir que algo en mí no iba bien y encima el malestar con mi peso, me ha costado mucho cuidarme. ¿Qué recomendarías para motivar el autocuidado? Creo que aquí se han presentado dos indicios de problemas en estos comentarios. ¿Se podría aplicar este esquema que nos has dicho? O también, si quieres responder con otros consejos, seguro que escuchan encantadas. Claro, en cuanto a esa duda, ¿no? ¿Qué hago? Normalizar la situación sería lo más lógico. Yo soy así. Y podríamos verlo a través de esta resolución de problemas, ¿no? ¿Qué problema es? La orientación general del problema. Voy a definirlo, quién lo tiene, yo, ¿no? Y demás. Generaríamos esas posibles soluciones, que es normalizar o no normalizar o callar, tomar la decisión. Yo creo que la aceptada en este caso, y me aventuro mucho,
bueno, no me aventuro nada, hay que normalizar, ¿vale? Y después ponerlo en práctica. Y en el caso de ese malestar generado no solo por la patología, sino por el que, bueno, mi físico no corresponde con los estándares sociales, ¿vale? Creo que también se puede ver desde este punto de vista. O sea, no coincido con los estándares sociales en cuanto a peso, ¿vale? Es mi problema, consiste en esto. ¿A qué área me afecta? Quizás al emocional, tendré que trabajarlo. ¿Y cuáles son mis posibles soluciones? Bueno, que tengo que adecuar mi alimentación, por ejemplo, a mi estado, y como sería bueno también hacer ejercicio físico, fíjate, con esta conjunción de ideas es posible y de conductas es posible que incluso mejore hasta mi peso, ¿vale? Tomamos esa decisión y la ponemos en práctica. La cuestión es que, como no hay información suficiente en las personas sobre estas enfermedades, ver a alguien que tenga colitis ulcerosa con más peso del habitual parece raro, pero les aseguro a todo el mundo que no es así de raro, ¿vale? Pero sí que podríamos trabajar con esta técnica de resolución de problemas. Claro, porque se plantean problemas Perdona si hay alguna pregunta más o seguimos. Dime. Sí, hay otra pregunta, la leemos y nos dices, ¿hay factores externos que pueden influir en agravar mi enfermedad? ¿Cuáles podrían ser? Todos. A ver, factores externos. Sí, a mí, fíjate, algunos problemas que se plantean, que es la lámina que teníamos ahí. Sí tengo problemas en la escuela, aunque no tengan que ver con la patología, o en la universidad, o en mi trabajo, eso me va a afectar directamente en mi ser, en cómo soy, y va a afectar también en mi patología. Esa relación que hemos visto antes, ¿vale? Estado anímico, incapacidad y aumento de la sintomatología. Siempre va a estar vinculado. Por eso digo que hay que hacer un tratamiento holístico, un tratamiento general de la persona, no de la patología, ¿vale? Si tengo problemas con mi pareja y eso me genera malestar, también me va a influir. Es probable que me influya. Entonces trabajaremos las relaciones de pareja. Si tenemos problemas de relaciones sociales, pues también es muy probable que eso afecte a mi estado psicológico. Por eso también hay que trabajarlo, porque el estado psicológico también va a influir en mi sintomatología, ¿vale? Todo. Por eso yo digo que siempre hacemos un cuidado holístico, un cuidado general de la persona, no de la patología. Me gustaría, si me lo permites, pedirles a las personas que nos acompañan hoy que nos digan si en su viaje con la enfermedad en algún momento han sentido que alguno de estos factores externos, situaciones que presentas aquí, adaptación a la escuela, a la universidad, el trabajo, las relaciones de pareja, problemas con las relaciones sociales, eventos como viajes u ocio, el cambio en la medicación, si de ellas han percibido que estas situaciones estaban relacionadas con su evolución de la enfermedad, cómo iba el Crohn, cómo iba la colitis ulcerosa. Vamos a preguntarles, porque yo creo que también es muy interesante ahora mismo que nos den su opinión. Por favor, poned sí, me afecta, no me afecta. Y así sabemos un poco que estáis ahí también. Sí, dicen sí, totalmente y directamente proporcional. Muchas gracias. O sea, ¿alguien más quiere escribir? Esperamos esas respuestas ansiosas para confirmar aquello que hemos dicho. Sí, me afecta mucho. Ahora mismo estoy en un brote y no mejoro por problemas externos. Sí, afecta al trabajo y a la familia. Completamente sí. O sea que sí. Por eso, desde el plano psicológico, creo que tenemos que trabajar esa problemática, aunque no esté directamente relacionada con la patología, directamente. Pero sí, ¿por qué? Porque ¿cuál es el objetivo final que tenemos que tener? Mejorar la calidad de vida de los pacientes con Crohn y colitis ulcerosa. Y si eso hace que mejore su calidad de vida, hay que trabajar ahí también. Seguimos, mira, el establecimiento de objetivos o metas, que antes nos dejamos un poco ahí.
¿Qué tiene de bueno? Crearse ciertos objetivos reales, cortos, y como hemos dicho, pues que aumentan la motivación. Estamos acostumbrados a cumplir compromisos. Una de las técnicas que utilizamos en psicología muchas veces son los contratos conductuales con los pacientes. ¿Qué quiere decir con eso? Que claro, si yo tengo una persona con colitis ulcerosa que, por ejemplo, no hace nada de ejercicio físico y yo sé que le puede venir muy bien, puedo hacer un contrato conductual con él para que, por una parte, el usuario tal, haga ejercicio físico de esta manera, concretando y adaptándolo a su situación, y firman las dos partes, y firma él y firmo yo. ¿Qué conseguimos con eso? Claro, estamos acostumbrados a cumplir compromisos. Tú cuando firmas un contrato, lo que solemos hacer es cumplirlo, o por lo menos lo intentamos, ¿vale? Pues fíjate, eso puede ayudar muchísimo a que una persona haga aquello que somos conscientes de que le viene bien. Orienta tu atención y la percepción, claro. Contribuye a que piense que puede hacer bien las cosas. Hay gente que piensa que ya no puede hacer nada bien porque esto le está influyendo muchísimo. Induce sentimientos de satisfacción, son esos reforzadores positivos que nos llegan por aquello que hemos hecho nosotros mismos. Y los experimentados como agradables aumentan la percepción de autoeficacia y los reforzadores positivos lo que hacen es que la conducta se repita. Si yo me establezco esa meta de salir a andar todos los días, aunque sea el primer día 10 minutos, y lo cumplo, y mañana otros 10, y dentro de una semana hago 15, y mi percepción de autoeficacia va a ser mayor, estoy cumpliendo parte de aquel tratamiento, porque eso también es tratamiento, con lo que me voy a sentir también mejor físicamente. ¿Se entiende, no? Eso es el objetivo fundamental. ¿Cómo han de ser los objetivos? Medibles, realistas. Lo de medibles es, voy a cuantificarlo. 5 minutos, pues 5 minutos. Realistas, a ver, no vas a hacer la media maratón como esta usuaria nuestra, pero sí los 5 minutos. Graduales, vamos a ir haciendo que puedan ir creciendo. Conductuales, que haya que hacer pasos, que haya que emprender acciones. Yo siempre digo que hay que conjugar el verbo hacer. Eso es fundamental en psicología. Centrados en uno mismo. O sea, yo no me voy a pensar en un objetivo que dependa de otra persona. Tiene que ser depender de mí. Y que sea deseable, porque esa deseabilidad va a llevar a esa motivación. ¿Vale? Una técnica, quizás la más trillada en este sentido, pero creo que es muy necesaria, que funciona muy bien, que es la relajación. ¿Vale? Hay estudios científicos clarísimos que aquellas personas con patologías crónicas y con enfermedades crónicas y ulcerosas, seguro que realizan relajación, reducen la toma de medicamentos y se reduce el malestar relacionado con sus síntomas. Sienten menor intensidad del dolor, el abdominal, el articular. Hay estudios científicos que así lo demuestran. Pero además, recordamos, la relajación hace que los niveles de ansiedad sean más bajos. La ansiedad hace que haya tensión muscular. Si hay tensión muscular, es más fácil que me duela todo. Con lo que, si mejoro en ese plano, también voy a mejorar físicamente. Algunas técnicas de relajación, solo he puesto algunas. La que las guías, sobre todo, aconsejan, ¿vale? Sobre todo para todas las patologías, o para la mayoría de las patologías autoinmunes, es la relajación muscular progresiva, basada en la relajación muscular progresiva de Jackson, que consiste en la tensión y distensión muscular, es muy sencilla y suele funcionar muy bien. Yo a casi la mayoría de los usuarios del servicio de intervención psicológica se lo acabo enseñando. Se tarda 21 minutos aproximadamente y funciona muy bien. El entrenamiento autógeno, ese ya es una relajación mucho más, digamos, mental. Yo lo utilizo menos, no me gusta tanto. ¿Vale? Y algo que me parece fundamental y que es muy rápido y que funciona muy bien, que es la técnica de respiración tranquilizadora. Y en estas patologías, genial. ¿Por qué? Porque es tan rápida y la puedes hacer en cualquier lugar. Una respiración diafragmática completa
ante una situación de miedo o de estrés. O sea, tengo que entrar a la consulta de mi digestivo y no sé qué me va a hacer. Aprender a hacer una respiración tranquilizadora. ¿Sí? Me va a ayudar a que mis niveles de ansiedad sean más bajos. Tardo 30 segundos y me funciona. Me tengo que pinchar. O cuando voy al baño suelo tener dolor. Una técnica como la respiración diafragmática completa puede ayudar muchísimo a esos momentos puntuales, ¿vale? La relajación muscular progresiva, yo digo que baja los niveles de ansiedad de una forma media, basal, ¿vale? Pero sin embargo, la respiración diafragmática nos ayuda de forma muy puntual. Son dos técnicas que creo que casi todos los usuarios de Extremadura que pasan por el servicio de psicología acaban aprendiendo. Hay que entrenarlas, ¿vale? Hay que dedicarles cierto tiempecito, pero son muy sencillas. Claro, por arte de Birle que no se hacen las cosas. Habilidades sociales. Sí, tengo que decir que hay que entrenarlas, que eso lo confirmo. Además, hay una persona que dice aquí que le encanta la relajación muscular progresiva, que es muy efectiva. Y es verdad, ¿no? Que quiero reafirmar esto, ¿no? Porque muchas veces cuando te presentan estas soluciones, pues quieres que funcionen ya, inmediatamente. Y es verdad que es mejor ir entrenándolas, sobre todo en aquellos momentos en los que estamos mejor, para que luego, cuando llegan las situaciones críticas, cuando tienes que tener una conversación seria con tu especialista, porque quizás estés planteando una cirugía, cuando estás en una situación tensa y no te sientes muy fuerte porque realmente la enfermedad te ha machacado, pues en una situación eso, pues un examen, selectividad, una cosa importante de tu trabajo, una conversación seria con una persona sobre un tema que te importa, es verdad que ponerlo en práctica, pero tienes que llevar ya un tiempo haciéndolo para que en ese momento sea efectivo. Yo creo que hay que insistir que todo esto es muy gradual, lo que estás proponiendo. Claro. Hay algunas, pero hay otras técnicas, meditaciones. O sea, yo siempre digo que la psicología no es como hacer churros, que se hace siempre igual. Hay que adaptarlo a la persona. Igual ninguna de estas técnicas puede funcionar de alguien, pero está la meditación, está el mindfulness, están muchas técnicas que a uno le funcionan, técnicas de imaginación, técnicas, ¿vale? Que le funcionan como técnicas de relajación. Necesario. Porque además, por ejemplo, la relajación muscular progresiva hace que la motilidad estomacal sea diferente, que se pueda ralentizar. Pues eso hace que vayamos menos veces al servicio. O sea, tan así es, ¿no? En ese sentido. Habilidades sociales. Otra de las herramientas, otra de las técnicas que utilizamos. Por desgracia, muchos pacientes desarrollan esquemas relacionales con los demás que no son los más adecuados, o sea, que son inadecuados. Pues hay que enseñarle ciertas habilidades. Cómo comunicarnos con iguales. ¿Vale? Aquella persona que solo habla de la enfermedad. Hay gente que acaba huyendo de ellos. ¿Por qué? Porque la enfermedad es su centro vivencial, es su vida, no es una parte, no tu vida. Saber qué es una respuesta asertiva, qué es una respuesta pasiva, qué es una respuesta agresiva, ¿para qué? Para comunicarme con el médico, con el vecino, con el psicólogo, ¿vale? Ese romper el hábito de hablar de la enfermedad y la distracción, la focalización de la atención, lo que hemos dicho también antes, es muy importante. Hay que enseñar a hacerlo. Técnicas de distracción. Son otras técnicas que se pueden utilizar también. Me dicen, pero por estar distraído voy a estar mejor. Y yo les digo, no, mira, tu inflamación va a ser la misma. Pero tu percepción del daño va a ser menor. ¿Eso para ti es estar mejor? Hombre, si percibo mi daño como menor, me voy a sentir mejor. Pues ahí trabajamos. Tienes la misma inflamación, la misma zona afectada, la misma inflamación, pero sí que tu percepción va a ser distinta. Recuerdos y fantasías agradables, eso trabajo en imaginación.
Las actividades absorbentes que hemos dicho antes, ¿no? Pues viene bien. Recuperar las actividades gratificantes, muy, muy importante, ¿vale? Y son técnicas de distracción. Focalizar la atención en un punto, es que hay miles de ellas, ¿vale? Solo pongo algunos ejemplos porque hay miles de ellas. Reestructuración cognitiva. Esta en la palabreja es un poco así compleja, pero es modificar aquellos pensamientos negativos que influyen sobre mi conducta y sobre emociones de la enfermedad. Cambiar el pensamiento, al final. O sea, ese nunca volveré a estar bien, que muchos pacientes se dicen, que lo graban ahí, hay que cambiarlo por algo más positivo, más realista, ¿vale? Y que me afecte menos. Y eso se puede hacer. Tener una crisis es catastrófico. O sea, otro brote. Catastrófico. Ahí lo que hay es ansiedad anticipatoria, porque no les llega el brote y ya tienen miedo impresionante. ¿Vale? Pues hay que trabajar sobre esos pensamientos. No puedo salir a la calle, me van a entrar ganas de defecar y me voy a volver para casa. Ahí hablamos un poco de profecía autocumplida, ¿no? Como yo piense que al final es que, ¿vale? Todo eso se puede trabajar. No puedo cumplir como madre, como padre, como esposa, como estudiante. Son pensamientos negativos que hacen muchísimo daño y que hay que modificar. ¿Vale? El objetivo de esta técnica es cambiar los pensamientos negativos por otros más positivos, realistas y saludables. Siempre se ha dicho que la vida es del color del cristal con el que se mira. Pues hay que cambiar un poquito las gafas en ese sentido. Y aprender a cambiarlas, a cómo se puede hacer, cómo se pueden modificar esos pensamientos. Eso se puede trabajar muy bien en consulta. Y de hecho se hace. Y además, cuando ves ese progreso en los pacientes, ellos mismos lo reafirman. Es verdad, yo pensaba que, y ahora pienso que, aunque sigo con mi patología, yo no la vivo de la misma forma, ya no me afecta tanto. Y eso es una percepción de mejora. Ahí entra lo que llamamos en psicología distorsiones cognitivas, formas de pensar erróneas que tenemos todos. Y cuando digo todos, decimos todos. Gente con patología y gente que no la tiene. Pues saber modificar esas distorsiones que afecten a la enfermedad. Y otros aspectos generales a trabajar. Muy importante, adhesión al tratamiento. Nos encontramos normalmente que la gente sigue sus tratamientos médicos, pero hay colectivos específicos que no son tan así. Y pongo un ejemplo de los jóvenes en ocasiones. ¿Cómo me voy a tomar la pastilla si luego quiero salir a ir al botellón? Pues dejo la pastilla. O esas indicaciones de alimentación que me han marcado, que están muy bien en situación de brotes, no las sigo, pues hay que trabajarlo. Y los controles médicos, claro, si es que a mí me da miedo la colostomía, ¿cómo voy a hacérmela? Paso. Pues eso hay que trabajarlo también de forma independiente, si hace falta. Lo que hemos hablado del dolor, hay un tratamiento específico del dolor. Yo siempre les pregunto a los usuarios, a los pacientes, ¿cuál es el síntoma que más te afecta? Y empezar a trabajar por ahí. Si es el dolor, pues habrá que trabajar específicamente el dolor. Que no deje de ser una experiencia sensorial, emocional desagradable, asociado con daño real o potencial, porque hay veces que el dolor está un poco ahí, y describe esos daños de alguna forma. Bueno, pues un tratamiento específico del dolor, ¿vale? Que se puede hacer, o sea, ves que es un tratamiento holístico, vuelvo otra vez a lo mismo. Hay que trabajar todo lo que se pueda de la enfermedad e incluso aquello que no es de la enfermedad. El tabaco. La errónea idea que se tenía antes de que para la colitis ulcerosa incluso el tabaco podía venir bien. Y claro, como he leído eso y he visto eso, bueno, para la colitis ulcerosa, no sé, pero la posibilidad de cáncer aumenta muchísimo fumando, ¿no? Entonces, tratamientos específicos antitabaco, ¿por qué no? También se tiene que trabajar en consulta.
¿vale? Aquella persona que está recién diagnosticada y es un fumador y le cuesta muchísimo dejar de fumar y sabe que además ese tabaco le está haciendo daño, pues un tratamiento antitabaco, de los que hay en el plano psicológico también. Y luego, después de haber todo eso, de haber trabajado todo lo que podemos trabajar, que veis que es grande e inmenso, la prevención en recaídas, porque recordemos, esto viene por brotes. Esto viene por brotes. ¿Vale? En consulta, cuando llega un joven diagnosticado recientemente con un solo brote, ¿vale? Cuando en ese brote mejora, cuando ya he conseguido el rapport con él, cuando ya veo que se siente mucho mejor por experiencia propia, cuando veo que estamos mejor física y psicológicamente, le suele decir, ten en cuenta una cosa, tu segundo brote en el plano psicológico puede que sea peor que el primero. ¿Por qué? Porque te va a recordar que esta es una enfermedad crónica y que te va a acompañar casi siempre, en distintos estadios, pero casi siempre. Y en el plano psicológico, a los jóvenes ese segundo brote suele hacerle bastante daño y hay que trabajarlo antes incluso. ¿Cómo? Dándoles información. Aunque parezca doloso, pero dándoles información. Ya está, ¿vale? Y si además trabajas y le dices, no te preocupes, que voy a estar a tu lado, te voy a acompañar, te voy a guiar para que ese segundo brote no te influya tanto. Y además ya conoces algunas de las técnicas para ir mejorando, estamos haciendo mucho. Y es lo que quiero marcar siempre. Los pacientes podemos hacer mucho con unas guías y con unos profesionales sanitarios adecuados para mejorar nuestro Crohn o nuestra colitis ulcerosa. A tener en cuenta, no sé cómo vamos de hora. Pues vamos más o menos Muy bien. Pues, bueno, Vale. bien, vamos bien, son y 23, son las 7:23. Por cierto, también han dejado un comentario diciendo que efectivamente hay un caso de una persona, el segundo brote, pues fue peor que el primero. Y hay otra persona que dice, da mucha rabia que la gente diga que el tabaco es protector para la colitis, no es cierto, tan solo si ocurre, es que si fumas precipitas más fácilmente la aparición de Crohn frente a la colitis, pero los factores genéticos, ambientales y idiopáticos ya están ahí, no fumemos. Bueno, efectivamente hay que recordarlo, que fumar es perjudicial para la salud, nos lo dicen constantemente, pero está ahí. Que el que se vea que efectivamente es más perjudicial para el Crohn que la colitis ulcerosa. Muchas veces se ha hablado de ese factor protector en colitis ulcerosa, pero hay que tener en cuenta que no se, o sea, al menos hasta donde yo sé, aquí probablemente alguien que se dedica a la medicina, a la ciencia, pues pudiera dar más información, pero no se tiene identificado ese porqué. Y el tabaco que hoy en día se consume lleva muchísimo, perdón, los cigarrillos llevan muchísimas sustancias, aparte del tabaco son nocivas y es mejor que nos lo quitemos por nuestra salud en general. Y también está muy bien recordar que desde la psicología pues hay soluciones para llevar la desaparición del hábito tabáquico, de quitarte de fumar, mucho mejor. Entonces, bueno, no sé si tienes todavía más diapositivas o pasamos al turno de preguntas, que la gente se lance a decir lo que están pensando, cómo han visto lo que has comentado, si les surgen dudas. A mí es que has dicho tantísimas cosas que por ejemplo, me surgen preguntas. ¿Cómo se puede dejar de pensar en un síntoma cuando lo tienes ahí constantemente? Porque a veces, aunque quieras salir a pasear por tu manzana, aunque te quieras poner a hacer un puzzle, aunque estés viendo tu serie favorita, ese dolor insoportable sigue ahí, esa fatiga sigue ahí, la urgencia por ir al baño, la incontinencia. ¿Realmente es posible dejar de pensar en ello? Dejar de pensar, dejar de focalizar la atención en ello.
Yo, bueno, los que me conocen van a decir, José ya está con el elefantito rosa, ¿vale? Y pongo siempre este ejemplo. Si tú te dices a ti mismo, no voy a pensar en un elefante rosa, la primera imagen que te va a venir a la cabeza es el elefante rosa. Entonces, el primer error que cometemos es decirnos, no voy a pensar en mi dolor, no voy a pensar en mi incontinencia. No, claro que no. ¿Qué podemos hacer? Pensar en otra cosa. Actividades absorbentes, aquello que me ocupa, aquello que me gusta, actividades placenteras. Claro que el dolor va a seguir ahí, que la incontinencia va a estar ahí, pero la percepción de ella va a ser totalmente distinta. Va a estar modulada en ese sentido. ¿Vale? Claro, no es la panacea, ya lo sé, claro que vamos a tener. Si tenemos incontinencia, vamos a tener que ir al baño. Ahora, como piense que tengo que ir al baño, seguro que voy antes al baño. Y además más veces. ¿Vale? Pero si además de eso, porque pensamos en positivo, nunca pensamos en negativo. Nunca vamos a... El no delante de algo, para nuestra mente no vale. Porque lo primero va a salir ese algo. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en otra cosa. Eso ayuda a desfocalizar la atención de aquella sintomatología. No dejar de pensar. A ver, nos viene bien ser consciente de que tenemos esa sintomatología, porque así podemos comunicarla, transmitirla a los profesionales sanitarios, ¿vale? Claro, los síntomas nos dicen que hay daño. Sí, la cuestión es que no podemos estar focalizando la atención en esa sintomatología en todo momento, porque nos hace percibirnos en un peor estado. ¿Vale? Entonces, las técnicas de distracción que hemos dicho antes pueden ayudar muchísimo. Y digo ayudar. Tenemos que ayudar a mitigar, minimizar o reducir aquella sintomatología, pero no eliminarla, porque si no eliminaríamos la enfermedad. Ojalá, pero sigue siendo una enfermedad crónica. Más cuestiones, por fin. Pues que se animen, por favor, animaros a poner vuestras preguntas en el chat. Tengo otra pregunta, porque has hablado de la comunicación con iguales y también de los diferentes estilos de comunicación en los que está ahí el pasivo, el asertivo, el agresivo. Yo creo también que tendemos muchas veces cuando estamos en brote al estilo agresivo, que nos preguntan qué tal y es como déjame en paz. O sea, que déjame en paz porque realmente no ha habido ningún cambio de ayer para hoy y nos cansa que nos pregunten constantemente, pero realmente las personas que conviven con nosotros, que se preocupan por cómo estamos, muchas veces no se merecen esa respuesta porque la hacen con la mejor de su intención. ¿Cómo les podemos responder? ¿Cómo podemos pasar de un estilo agresivo o al contrario, un estilo pasivo en el que no expresamos lo que nos pasa? Esto también suele ser habitual en las relaciones con las personas de nuestro entorno. Muchas veces también en consulta nos quedamos callados, decir, ¿cómo estás? Bien. ¿No? Al médico, a la médica, hay que contarle realmente cómo estamos. Entonces, ¿puedes poner un ejemplo de cómo ser asertivo cuando nos pregunta una persona de nuestro entorno cómo estás? Y cómo ser asertiva cuando estamos en consulta para transmitir todo lo que realmente es útil para que podamos recibir una buena atención por parte de nuestros especialistas? No es fácil, ¿vale? Sobre todo la respuesta agresiva, porque ahí hay unas emociones claras, unas emociones de ira, de frustración, ¿vale? Y es difícil. Yo siempre les digo a los usuarios que utilicen la técnica PPA, que es para, piensa y actúa. En el sentido de que, primero, intenta que la respuesta no sea inmediata. Para y piensa, me está preguntando cómo estoy. Piensa, eso es lo que estoy pensando, y actuar, ¿cómo sería? Pues mira, es darle, aunque sigo con dolores como ayer, estoy haciendo lo posible para mejorar. Pero para eso tienes que pensar, parar y actuar. Y el tema de pasivo en consulta, yo ya me he acostumbrado a hacer una cosa. Cuando los usuarios del servicio llegan a mí y me dicen, el jueves que vengo tengo consulta,
con mi digestivo o tengo consulta con el reumatólogo, ese día me paro todo el proceso de intervención psicológica y le digo, vamos a preparar la consulta. ¿Por qué? Vamos a hacer un listado de qué información, y volvemos al principio si te das cuenta, qué información necesito, qué información tengo que darle a mi facultativo, cómo tengo que comentárselo, cómo es mi facultativo, explícame cómo es tu facultativo para que podamos buscar las fórmulas de cómo entrar, qué tengo que decirle, cómo tengo que decírselo. ¿Vale? Es una persona, como nosotros decimos, que se basa solo en las pruebas diagnósticas o te mira a la cara y te escucha. Pues según, como los pacientes, tenemos que ir conociendo también a los profesionales sanitarios que nos atienden, según cómo sea, preparamos esas sesiones. Preparamos una sesión, si tenemos que estar toda la sesión completa, preparando la próxima consulta, lo hacemos. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a consulta, yo les digo, llévate una listita de las preguntas que quieres hacerla y vamos a trabajarla. Pregúntale aquello que necesitas conocer. Hemos de recordar que paciente y médico tienen que tomar las decisiones de forma consensuada. Y para eso, los pacientes necesitamos información. Y hay que pedirla. Y hay que saber pedirla. Entonces, lo mejor, preparar incluso las consultas que vamos a tener con nuestro digestivo previamente. No sé si con eso te respondo, pero es que Sí. Con el paso del tiempo he notado que esa necesidad, y ya casi es un hábito mío, ¿vale? En el sentido de, vamos a preparar la próxima consulta porque creo que necesitas bien, con tu reumatólogo, con tu digestivo, o con lo que sea. ¿Cómo es? Explícame bien cómo es y cómo podemos entrar en eso. Sí, hay que prepararlas, es una muy buena respuesta, y conocer también al especialista no siempre es posible. Quien está en una unidad pues tiene la suerte de que normalmente le recibe la misma persona. En muchos casos los pacientes no siempre se ven con el mismo especialista y eso lo dificulta, pero sí que es verdad que esa puede ser una muy buena opción porque tendemos, que no voy a generalizar, pero yo tiendo a olvidar muchas veces y me lo preparo, algunas cuestiones que me gustaría preguntar. Nos dejan otra pregunta que es muy actual además. ¿Cómo podemos trabajar con la incertidumbre de la actual situación de pandemia? Vale. COVID, que nos ha tocado vivir. Factor externo, así, con luces de Claro, neón. totalmente externo. Claro, es un factor totalmente externo. Entonces, hay que trabajarlo. Sí, en las consultas de los acusicólogos, sí, hay que trabajarlo, porque los niveles de ansiedad son mucho más elevados en esta situación de la población en general. La nuestra también, somos población general. Nuestro estado de ánimo tampoco es el mejor del mundo. Y como eso afecta a mi patología, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo de forma generalizable, como se tiene que trabajar cuando se tienen unos niveles de ansiedad elevados o cuando el estado de ánimo es bajo. ¿Vale? Claro que sí, pero es que además yo tengo que pensarme, tener que ir a hacerme una prueba diagnóstica a un centro de salud que se supone que es un poco de posible, pues tenemos que saber resolver problemas. Y para eso, resolución de problemas que hemos visto antes. Igual tengo que hacer la llamada, igual tengo que aplazar esa prueba si el especialista lo cree conveniente. Entonces tenemos que buscar esas respuestas de adaptación a esa nueva situación. A todos nos afecta. A todos nos afecta. Pero tenemos que intentar hacer una vida lo más normal posible ante esta situación. Y al final tenemos que hacer lo que todo el mundo tiene que hacer. Esas medidas higiénico-sanitarias a tomar. Y hay que hacerlas. ¿Vale? Y entre ellas está el cuidado psicológico, claro. Si mi estado de ánimo es malo, pues tendré que ver cómo mejoro mi estado anímico. Te comenté encerrado que nosotros mientras ha estado la cuarentena hemos seguido trabajando aquí a través de online. Pues adaptación a la nueva situación. ¿Vale? Igual las consultas tienen que ser así, que es lo que está pasando en los centros de salud. Lo del teléfono a mí no me está gustando mucho. Creo que a los pacientes crónicos el tener una conversación telefónica no les ayuda mucho.
o casi nada, ¿vale? Necesitamos un poquito más, pero bueno, en la situación en la que estamos viviendo tenemos que adaptarnos y capacidad de adaptación tenemos todo. Sí, además yo creo que en las consultas telefónicas, que estamos aprendiendo a hacer consultas telefónicas, la preparación también es muy importante, porque nos pilla por sorpresa, a veces nos pueden llamar a la hora pactada, en otras ocasiones no, sabemos, sobre todo pues depende de la saturación que en ese momento se esté teniendo en los centros sanitarios. Entonces ahí, por ejemplo, yo creo que sí que es muy útil tenerse Preparado. una lista de preguntas y también los síntomas que has tenido. Oye, y es muy difícil llegar a un equilibrio para redactar ese documento o apuntártelo en las notas del móvil y no focalizarte en la enfermedad. Esto es todo un trabajo. Porque si Sí, tengo que pero apuntar las veces que voy al baño, los síntomas que tengo, pero solo me tengo que pensar en ellos en ese momento. no, yo previamente, por eso digo que el trabajo hay que hacerlo previamente. Y quizás no haya que ser tan meticuloso. Sí, tendencias, sí, pero hay que dar esa información, es necesario. Y la llevo encima, si hace falta. Claro, llevo en mi libretita pequeñita anotado qué síntomas tengo durante todos estos tiempos, ¿vale? Y qué necesito saber por qué. Y cómo me está funcionando la medicación, por ejemplo, en este tiempo. Lo llevo encima. Hay que adaptarse a esa nueva situación, ¿vale? Pero sobre todo tenerlo preparado previamente. Necesitamos, claro que es un sobreesfuerzo. Yo siempre digo, los pacientes crónicos, pacientes con crónico ulcerosa, llevamos un mochilón encima, una carga extra. Pero vamos a hacer que esa carga extra la adaptemos a nuestra vida y no la percibamos tanto. O sea, si yo me acostumbro, me habitúo a que cuando tengo consulta previamente tengo anotado mi sintomatología y lo que necesito saber, ya no será no lo percibiré como carga extra, sino como un hábito. Porque eso es salud. Acordaros, la información es salud. Tener información es mejorar. Entonces, si es nuestro objetivo, mejorar calidad de vida de los pacientes. Si eso me hace mejorar, eso tendré que hacer. Pues sí, vamos a ver si entre todos, con ayuda de los profesionales de la psicología, de las asociaciones ACU, también de los servicios que se ofrecen desde ACU España, conseguimos que eso se convierta en un hábito y podamos vivir mejor. De hecho, nos comenta aquí una persona que no le gusta nada las llamadas telefónicas y el día 3 tiene otra vez consulta telefónica, pues espero que hayas tomado nota y que empieces a prepararlo. Tienes ahí un par de días para que tu próxima llamada telefónica sea mejor y se pueda aprovechar, porque es muy importante ese momento de conexión con los especialistas para que nos digan todo ok o bueno, tomen las decisiones, las tomemos entre pacientes y especialistas que sean pertinentes. Pues de momento no hay más preguntas, ya hemos llegado a la 1h30, así que, José Manuel, no sé si quieres añadir algo más. No, yo simplemente daros las gracias por esta ocasión que me habéis brindado y ya os digo, desde el mundo de la psicología se puede hacer mucho para mejorar el crónico y la colitis ulcerosa, siempre que la persona que lo padezca sean pacientes activos, ¿no? Que también es un programa muy importante en acompañar de pacientes activos. Agradeceros de verdad muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Decirles a todas las personas que han estado con nosotros que si les surgen dudas pueden escribirnos al email de ACU España de atención a pacientes en nuestro servicio de información, que es at.pacientes@acues.com, y bueno, ahí le responderemos a muchas de sus consultas, intentando darles la mejor atención para que consigamos este objetivo de vivir mejor. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, y Hasta la próxima. hasta la próxima. Ya. Adiós. Adiós.